Buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Hay un tema importante en el ámbito político esta semana. Se veían venir las elecciones municipales y regionales y siempre hay la preocupación de que los partidos democráticos, los partidos que se ubican en el espectro político desde lo que se denomina el centro hacia la derecha, estaban divididos, ¿no? Entonces se veía venir la misma escena que sucedió en las últimas elecciones, en que López Aliaga estaba por un lado, Keiko Fujimori por otro, Hernando de Soto siendo un factor de división, ¿no? Y al final pasó lo que pasó y que todos sufrimos las consecuencias hasta la fecha. Pero ha habido una buena noticia, y es una publicación que ha hecho Keiko Fujimori en el Twitter, en la cual anuncia que en estos momentos difíciles, como los que vive el Perú, se requiere un esfuerzo conjunto de acciones concretas, y más allá de las palabras, en el lenguaje de los hechos, las fuerzas de oposición se deben unir para defender la libertad, nuestras libertades, pone ella, ¿no? Y luego anuncia que Fuerza Popular declina de participar en las elecciones para la alcaldía de Lima. Y no pone ninguna condición, ¿no? Dice, sin mayor condición que preservar nuestra democracia, apoyaremos la candidatura que logre integrar a quienes creemos que Lima no debe caer en manos del populismo o la izquierda. Esto es importantísimo. Este tuit marca el inicio de una nueva etapa en la política, y este gesto de desprendimiento de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular hay que aplaudirlo, así como el anuncio que hizo hace un tiempo López Aliaga de que ya no postularía a la presidencia de la República, buscando también la unidad. Entonces ha habido enfrentamientos propios de la política entre ambos partidos, pero en momentos cruciales hemos visto que en el Congreso han votado en el mismo sentido, ¿no? Entonces este puede ser un gran paso hacia la unidad de la oposición, que se podría también manifestar a través de un acuerdo de bancadas para avanzar en el sentido de defender la libertad y la democracia y los valores republicanos en el Perú. Sería interesante que Avanza País, ya esa bancada del Congreso liberada de la influencia tóxica de Hernando de Soto, también se integre a esta búsqueda de unidad, ¿no? Si bien es cierto, la izquierda tampoco está completamente unida, pero ellos viven así, ¿no? La izquierda siempre ha sido así, son parásitos que andan por ahí sueltos y en los momentos cruciales se juntan, porque de eso viven, ¿no? Entonces ya vemos cómo Verónica Mendoza es muy feminista y todo, pero cuando le conviene abraza a Cerrón, que es lo que ellas llaman un machista, ¿no? Un tipo que desprecia todas estas ideas de las caviares, pero ahí se juntan, ¿no? Vemos a la congresista Bazán, que apoyó todo el tiempo al gobierno y que apoyó en las elecciones y que ahora dice que ella nunca apoyó a Castillo, que solamente apoyó a la presidencia. Ese es un poco el plan de la izquierda, ¿no? Pero eso es lo que los hace peligrosos, porque como no tienen principios, como no tienen moral, como no tienen escrúpulos, y todo vale cuando se trata de tomar el poder de cualquier forma, es muy importante que los grupos de verdad democráticos, patriotas, se junten en candidaturas sólidas. Esta decisión de Fuerza Popular que ha anunciado Keiko Fujimori, sin duda fortalecerá la candidatura de Rafael López Aliaga. Esto puede ser definitivo, ¿no? Que se unan las fuerzas en Lima para que López Aliaga sea el candidato que llegue a ser alcalde de Lima, y no sea, por ejemplo, Urresti, ¿no? Que es otro personaje que ya vemos que es el candidato del gobierno, ¿no? A Urresti lo están levantando en las encuestas, pero Urresti es un tipo que en su momento se juntó al humalismo, en su momento se juntó con Susana Villarán, y ya sabemos el tipo de persona que es Urresti, ¿no? Es otro personaje oscuro, ¿no? Que incluso tiene en su pasado acusaciones de crímenes horribles, por el asesinato de un periodista Pustíos, por la violación de una mujer, ¿no? Y claro, se ha echado un poco el velo del olvido sobre este tema, pero un personaje vinculado con violaciones y con crímenes no puede manchar a la ciudad de Lima siendo alcalde, ¿no? Entonces, fantástico que se unan
los partidos democráticos y que podamos tener finalmente un alcalde como López Aliaga, que es un hombre con gran proyección en la alcaldía de Lima. A ver también si se rompe la inactividad en la que nos ha metido el señor Muñoz, ¿no? Otro completo incapaz que ha estado, que ha retrasado el crecimiento de la ciudad, que ha paralizado las obras y que además ha desaparecido él mismo de la escena, ¿no? Se decía que Castañeda era el mudo, pero ese mudo Castañeda hizo gran cantidad de obras que hasta ahora vivimos y disfrutamos en la ciudad, ¿no? En cambio, este nuevo mudo ni habla ni hace. Esa es la realidad de Muñoz, un absoluto incapaz, indolente, que ha abandonado el cargo y que simplemente está ahí vegetando en la municipalidad. Entonces, nos libramos de Muñoz pronto y ojalá que tengamos un candidato sólido como ganador en las elecciones, que sería, luego de este anuncio, López Aliaga. Otro asunto que es importante en el tema político esta semana es la prisión preventiva que se ha dictado contra Bruno Pacheco. Tenemos un video para ver sobre este tema y luego hacemos el comentario. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses presentado por la Fiscalía Provincial del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Segundo, imponer a los imputados Víctor Elfren Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Mas, Luis Carlos Elías Pasapera Adriancén, Marco Antonio Samir Villaverde García, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez la medida de coerción procesal personal de prisión preventiva por el plazo de 36 meses por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal en agravio del Estado. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿no? Y hay una cosa que llama la atención en esta sentencia, en este pronunciamiento, y es el apellido Castillo, ¿no? Que se repite varias veces, porque junto con Bruno Pacheco Castillo, que también es su segundo apellido, han seguido la misma suerte los sobrinos de Pedro Castillo, que vemos ahí en imágenes, ¿no? Estos personajillos que andaban ahí en Zarratea haciendo sus raterías junto con el delincuente que ocupa la presidencia, ¿no? Entonces, cuando Pedro Castillo iba a la medianoche con una gorrita ahí escondido como un delincuente al departamento, a la casa esta de Breña que usaba como un despacho alterno, los que armaban la agenda, los que coordinaban estas raterías, como decíamos, eran los sobrinos, ¿no? Los sobrinos. Y había una serie de delincuentes que iban ahí, ¿no? Delincuentes, asesinos, el tipo de gente con la que anda Castillo. Y se reunían ahí a planificar negocios, ¿no? A ver qué habían hecho en el día, ¿no? Como decía hace poco un amigo, es como esas bandas que se juntan en la noche y dice, bueno, yo he traído 4 celulares, yo he traído 3 billeteras, yo me he robado una bicicleta. Igual se sentaban ahí y decían, bueno, vamos a hacer un puente, vamos a hacer una carretera, se le hemos dado a Carelín, va a venir fulanito y va a traer $20,000 que tú guardarás en tu baño, y ese tipo de cosas, como funcionan las bandas de delincuentes. Y el Perú ha sido tomado por una banda de delincuentes. Entonces ahora, finalmente, prisión preventiva para ellos. ¿Y qué nos dice todo esto? ¿No es curioso que los sobrinos, los amigos, el secretario, todos tengan prisión preventiva y estén investigados por ser unos delincuentes, y el principal, que es el que los agrupa a todos en torno suyo, esté muy tranquilo manejando los destinos del país y llevándonos a la ruina, a un país próspero como el Perú, poniéndolo al borde del abismo, al borde del desastre total, ¿no? Ahora ya no tenemos pasaportes, no tenemos DNI, no tenemos nada, porque es parte de este plan de destrucción de las instituciones y de los países, y pronto va a escasear los alimentos, porque han subido enormemente los precios de los fertilizantes, ¿no? Y claro, el demagogo de Castillo va a Huancayo y dice, les vamos a dar guano de la isla, ¿no? O sea, hemos vuelto al siglo XIX, ¿no? ¿Qué cosa? El señor está en los tiempos de Castilla, en que se protegía a las aves guaneras, y el Perú se enriqueció con eso, pero no se da cuenta que incluso en el tema de fertilizantes hay un avance tecnológico que permite que haya fertilizantes sintéticos
que tienen una efectividad de 200% más que el urbano de la isla, pues no estamos en el siglo XIX. Pero eso es demagogia, él sabe muy bien que eso es inviable, y además la cantidad que se produce no alcanza para la producción del arroz y todos los productos, incluso de la agroexportación del Perú. Y a eso se suma que dice también en Huancayo el demagogo y populista Castillo que va a traer fertilizantes de Bolivia. Claro, él todo lo ve Bolivia, ¿no? Entonces, cuando se pregunta qué cosa hay en Bolivia producen fertilizantes, pero ni siquiera cubre su propio mercado. No creo que hay un déficit para cubrir el mercado boliviano de 1 millón de toneladas, que es lo que ellos producen. ¿Y de dónde van a enviar al Perú? Incluso, según declaró un representante de la Sociedad Nacional de Industrias, en el pasado alguna vez el Perú le ha vendido fertilizantes a Bolivia. Entonces todo es mentira, todo es un castillo de naipes que se está empezando a derrumbar por la incapacidad de quien ocupa la presidencia y de quienes lo rodean, ¿no? Que son incapaces y que no tienen la preparación para lo mismo, ¿no? Un señor que era administrador de un mercado y que ahora es viceministro o director general. Y así, ese es el tema. Sin que esto signifique denigrar a nadie, cada quien tiene la capacidad para ocupar un cargo, ¿no? Si a mí mañana me dicen para que sea ministro de Economía, obviamente me sentiría muy honrado, pero no puedo aceptarlo porque no soy economista y no manejo esos temas. Así es la situación. Hoy día tenemos los ministerios tomados por una serie de gente que no está capacitada y no conoce el tema para el cual se están embarcando. Eso es lo que está pasando en el Perú. Vamos a una pausa y continuamos con el programa. Estamos de vuelta en el programa y mucha gente se pregunta cómo hemos llegado a esta situación. ¿Qué ha pasado, ¿no? Cómo el Perú, que se veía encaminado, que en algún momento fue visto como un modelo en América Latina. Se habló en algunos medios internacionales hace unas décadas del milagro peruano. Y sin ir tan lejos, yo siempre menciono esto, y ya lo he mencionado acá en el programa también. El año pasado, el Instituto Cato de Washington publicó unos cuadros, eran 36 cuadros, si no me equivoco, sobre diferentes aspectos de la realidad peruana, del crecimiento peruano en 3 décadas, los últimos 30 años. Esto lo hizo un equipo de gente encabezado por Iván Alonso, que es un economista peruano que trabaja en esta institución en los Estados Unidos. Y los cuadros que nos presentaron, los cuadros que se podía ver, eran muy reveladores y muy interesantes, ¿no? Se veía un crecimiento constante del Perú y los 36 cuadros eran positivos, ¿no? Entonces, acceso a la tecnología, acceso a Internet, acceso a la educación básica, a la educación universitaria, crecimiento de la economía, temas de inflación, de producción agropecuaria, minera, de alfabetización. En general, todo, aunque sea poco, todo era positivo, ¿no? Algunos tenían un mayor desarrollo, otros aspectos tenían menos. Entonces, uno se pregunta, mucha gente se pregunta, ¿qué pasó, ¿no? ¿Cómo hemos llegado de pronto a esta situación de desorden, de violencia, de desgobierno? ¿Cómo es posible que tengamos un gobierno encabezado por una persona que en la práctica es una especie de analfabeto, que no tiene ninguna solución, que no tiene ningún conocimiento, más que las mañas que ha adquirido a través de los años como dirigente sindical, ¿no? Pero evidentemente como dirigente sindical llegó a su límite de incompetencia, no da para más, ¿no? Y entonces ese es el peligro del Perú, y además de que sin duda él es una especie de títere, de mascarón para aplicarle al Perú esta estrategia del Foro de Sao Paulo, que no nos cansamos de repetir, es una especie
de franquicia que se aplica, o de modelo que se importa y se aplica en los países y se les lleva al desastre. Entonces, todas estas preguntas nos hacen pensar cómo hemos llegado a esto, dónde empezó, cuál fue el punto de quiebre que ocasionó que estemos en una situación como la que estamos. Y viendo para atrás, ¿no? Hemos tenido, sin llegar a los excesos de los que habla siempre Castillo, que para todo se remonta a 200 años atrás, y 200 años atrás, si San Martín o si Ribagüero o alguno de los primeros gobernantes de la República hubieran declarado la educación en emergencia, dijo una vez, no tendríamos los problemas que tenemos, ¿no? Y para todos son 200 años, y 200 años de gobiernos de derecha, es otro mito que ellos han creado. No se acuerdan de que hemos tenido una serie de gobiernos de izquierda y muy recientemente, ¿no? Comenzando por Velasco, por el primer gobierno de Alan García, que se reivindicó en el segundo, por los gobiernos, no va a decir que Humala era un hombre de derecha, ¿no? Ha gobernado más o menos equilibrando las cosas porque lo obligaron a hacerlo así, pero no era un gobierno de derecha, que promueve el libre mercado, etcétera, todo más o menos estaba ahí. Entonces ese es uno de sus cuentos, ¿no? El otro cuento es que nunca hemos sido gobernados por un hombre del campo, humilde, se victimiza, el cholito, pobrecito, que también es mentira, porque más han sido los gobernantes provincianos que los limeños, ¿no? Y sí ha habido, recordemos otro detalle, ¿no? Y estoy un poco desordenando la idea de lo que iba a decir, pero es que me vienen a la mente algunos recuerdos, ¿no? ¿Acaso no decía Elian Carmi, cholo, sano y sagrado? Y no decía Toledo que era Pachacútec, y no decía Toledo que era el primer gobernante indígena del Perú, y que además venía del campo, y que él con su docena de hermanos eran muy pobrecitos en el campo, y que lustraba zapatos. Bueno, es el mismo cuento. La diferencia es que este ha resultado peor que Toledo, ¿no? Y no recordamos acaso que había otros presidentes de origen andino, como Sánchez Cerro, por ejemplo, para irnos un poco más lejos, que Sánchez Cerro era piurano, pero si vamos a hablar de temas étnicos, raciales, como le gusta a esta gente de la izquierda, no es pues el primero, ¿no? Que no sea el pobre cholito maltratado por esa condición. ¿Se acuerdan cuando llamó a México y le dijo al presidente López Obrador esta idiotez de que la gente por la calle se tapaba la nariz cuando él pasaba? ¿No? Bueno, ese es el problema. ¿Y dónde comienza todo este desastre? Volviendo al asunto, no comienza hace 200 años, ¿no? Yo creo que se empieza a deteriorar todo el sistema, se empieza a podrir todo cuando es tomado por la corrupción en los gobiernos desastrosos de Toledo, de Humala. Ahí empieza además a meterse ese virus en la política que son los caviares y a controlar todos los temas ideológicos desde los ministerios como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, etc. Y lo que vemos en la foto, yo creo que es un punto importantísimo. Es el momento en que PPK, siendo candidato a la presidencia de la República el año 2016, para el gobierno del 2016, se entrega a la izquierda, ¿no? Se sienta ahí con la gente de este colectivo No a Keiko y hablan barbaridades, ¿no? Le acusan a Keiko Fujimori de querer montar un narcoestado y vemos ahí a PPK con un cartel en ese sentido. Y en ese momento Kuczynski, en su desesperación por tomar el poder y por asegurarse los puntos que le faltaban, se junta con la izquierda. Y vemos a Verónica Mendoza en esos días diciendo que voten por PPK. Y ahí está sentado junto al famoso Bagoncio, el eterno universitario, que es uno de los líderes de esta organización. Y todo esto termina por corromper más la política, por empobrecerla, por envenenarla con PPK como candidato y esta gente alrededor suyo, ¿no? Ahora, PPK, ya sabemos que ahí lo tienen, ¿no? Con la Vero Mendoza, ella es capaz de cualquier cosa. Ella puede apoyar a un lobista norteamericano y millonario liberal como PPK, o puede apoyar al machista que desprecia a las mujeres como Cerrón. Ella apoya lo que le convenga en el momento,
¿no? Y claro, después siempre ella y todos estos caviares salen llorando diciendo que han sido decepcionados y que los han engañado. Bueno, esa es su vida. En la medida que en el camino van siempre alimentándose del Estado y tomando prebendas. Pero ahí la tienen, ¿no? Y entonces, PPK, que hubiera podido hacer probablemente un buen gobierno, tuvo problemas de corrupción evidentes y se vinculó con esta gente, ¿no? Estos caviares que ya habían tomado el Estado desde la época de Paniagua y que siempre estaban detrás de eso y que odian al fujimorismo de manera irracional, se subieron al coche y ahí empieza el gran problema. Ese gran problema que va a ir creciendo también al interior del Congreso, donde Fuerza Popular tenía una mayoría de 73 congresistas que no supo administrar bien, hay que decir las cosas como son. Con esa mayoría pudo tranquilamente Fuerza Popular gobernar, entre comillas, desde el Congreso, ¿no? Teniendo 73 congresistas, se pudo presentar 200 proyectos de ley que modernicen el Estado, que cambien todo, y mantenerlo a PPK tranquilo, porque él no iba a querer enfrentarse con el Congreso, él iba a preferir sobrevivir, pero ya sabemos lo que pasó, ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Se destaparon una serie de cosas en torno a PPK, se reveló una serie de negociados, tratos con algunos congresistas, hubo traiciones al interior de Fuerza Popular y todo eso termina cuando se presenta la vacancia de PPK, ¿no? Él se presenta en el Congreso muy correctamente con su abogado Alberto Borea, ¿no? Y hacen la defensa de PPK con relación a sus negocios turbios, a sus lobbies y las cosas de las cuales se le había acusado, ¿no? Borea hace la defensa de él y PPK permanece sentado ahí, Kuczynski permanece sentado ahí al lado de Borea, a diferencia de lo que hemos visto como cobardemente en 2 ocasiones Castillo salió corriendo del Congreso, ¿no? Entonces se le presenta la vacancia a PPK. Esa vacancia en realidad no termina siendo una vacancia porque finalmente PPK renuncia, pero renuncia ante la evidencia de todo lo que había venido sucediendo, ante la evidencia de que se da a conocer a través de audios y de videos los negociados en el Congreso y una serie de cosas. Y entonces aparece en la escena un personaje realmente siniestro, ¿no? Que estaba, acuérdense ustedes, en Canadá, estaba como embajador en Canadá y me refiero a Vizcarra. Y acá hay una serie de cosas interesantes que hay que recordar. Es muy importante en la política tener memoria de los hechos y recordar los hechos concretos, porque cada hecho trae una consecuencia. ¿Por qué estaba Vizcarra, que era el vicepresidente del Perú, en Canadá como embajador? Estaba porque lo enviaron ahí luego de que trascendió un audio en el cual él va a presionar al ministro de Economía y al Contralor por encargo de Kuczynski, se supone, ¿no? Y se empieza a saber estas presiones a diferentes áreas del gobierno, pero sobre todo sale ese video con el Contralor, ese audio, perdón, con el Contralor, en que le dice que el presidente está muy interesado en el tema de Chinchero y que sería bueno, y, en otras palabras, que se haga de la vista gorda con algunos problemas. Entonces, Vizcarra queda muy mal parado para estar en el Perú como ministro, ¿no? Él y el ministro de Economía están metidos en este tema y termina dejando el ministerio y lo típico que sucede en el Perú, se le da un premio consuelo y se le envía como embajador a Canadá, ¿no? Donde recibía la visita de su amigo Richard Swing. Vamos a volver sobre Swing después, pero lo menciono ahora como parte de la anécdota en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Vizcarra coordina con Villanueva, que había sido gobernador regional en las mismas épocas en que él estaba como gobernador regional de Moquegua, con Villanueva y con otros personajes, la vacancia de
de Kuczynski, porque a pesar de que él lo negaba, quería asumir la presidencia. Entonces, en medio de este caos y el desastre que se arma por el intento de vacancia, por la renuncia de PPK, por la aparición de los audios, de los famosos Mamani audios y todo lo demás, terminamos con Vizcarra de presidente y Villanueva de primer ministro, que los vemos ahí en la imagen. Ahora ya sabemos cómo han acabado los dos, ¿no? Villanueva también resultó ser otro delincuente que acabó en prisión y Vizcarra llegó a la presidencia y ya sabemos todo lo que pasó en la presidencia de Vizcarra. Vamos a tratar de hacer también un análisis de este tema, pero Vizcarra es un personaje interesante en realidad en la política, ¿no? Que bueno, ha sido ya su personalidad desnudada en el libro de Carlos Paredes, El Lagarto, pero es un personaje siniestro, ¿no? Una especie de psicópata, de sociópata, que no tiene noción del bien y del mal, que no tiene capacidad de remordimiento, de reconocimiento de los errores, siempre está mintiendo, ¿no? Es una especie de mentiroso compulsivo, que tuviera varias personalidades a la vez, todas ellas dispuestas a cubrir sus miserias y sus delitos. Entonces, este Vizcarra que asume el poder se da cuenta que luego de la caída de Kuczynski, él puede manejar una gran popularidad, ¿no? Y es asesorado por algunos expertos en el tema y empieza a crecer su popularidad con esta imagen de gobernador regional, de un hombre que viene de provincia, un poco esta idea absurda, ¿no?, que hay ahora de que lo bueno tiene que ser de origen humilde, venir de provincia, y que no tiene nada que ver, bueno y malo hay en todas partes. Pero él empezó a manejar este tema y a manejar una imagen muy bien armada y muy bien creada para hacerlo popular, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con él y hace un gobierno en el cual paso a paso va tomando el control de todas las instituciones para hacerse más poderoso. Pero vamos a ver ese tema en el siguiente bloque del programa. Estamos de vuelta en el programa y estábamos en el bloque anterior hablando un poco sobre la personalidad de Vizcarra y lo que significó su gobierno, ¿no? Este gobierno que ya sabemos también cómo terminó, pero decíamos que Vizcarra había manejado muy bien un aspecto, muy bien asesorado además por un equipo de expertos en imagen y estas cosas, había manejado una forma de fortalecerse que era controlando las instituciones, ¿no? Entonces había tomado la Junta Nacional de Justicia, que le cambió de nombre con el pretexto de votar a todos, ¿no? Se movió el tema de los cuellos blancos, se persiguió a Chávarri para sacarlo de la fiscalía y colocar al actual, bueno, ya no, a la señora que ocupó la fiscalía por encargo de él y que era una vizcarrista a todas luces. Se controlaba todas las instituciones con la finalidad de fortalecer la presencia política de Vizcarra. Y esto fue funcionándole muy bien, con una prensa también muy bien aceitada, con la famosa mermelada. Era una maquinaria imparable, ¿no? Incluso nos hizo el cuento, que todos recordarán, de ese referéndum para consolidar una reforma electoral, una reforma política, que es la consecuencia, que esa reforma y esas reformas, mejor dicho, de Vizcarra, son el inicio de gran parte de los problemas de hoy, porque tenemos un parlamento inexperto, tenemos un parlamento que actúa muy lentamente y que comete muchos errores, entre otras cosas, porque en esas reformas Vizcarra nos quitó la reelección parlamentaria, que es muy importante, ¿no? Y la gente se deja llevar, ¿no? Porque le dicen, miren, el Congreso ganan mucho dinero, hacen lo que les da la gana,
no están con el pueblo, incluso llegan a decir no hacen obras, como si el Congreso pudiera hacer obras, las obras las hace el Ejecutivo, el Congreso no puede hacer obras, no tiene presupuesto, no hace nada, no tiene iniciativa de gasto. Entonces, eso es un cuento que se mete a la gente para empezar a odiar al Congreso y levantar la imagen del Ejecutivo. Y esas reformas que hizo con su famosa junta de notables, ¿no?, que era un grupo de caviares que le hicieron las reformas a su medida, cambió el sistema electoral, cambió todo, y todos esos funcionarios dependían de él y le deben a él la vida. Por eso es que hasta hoy día mantiene un cierto poder Vizcarra. Y por eso es que también tiene una cierta influencia en el actual gobierno, y ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Vizcarra? Además, le cae del cielo algo que es una desgracia, que es la posibilidad de la pandemia. Y en la pandemia nos sigue engañando a todos, ¿no? Sale todas las mañanas en la televisión hablando del esfuerzo que se está haciendo, del gran esfuerzo que se está haciendo para traer oxígeno, para proteger a la gente, y la gente seguía muriendo, ¿no? Y cada vez se morían más. Han muerto 200.000, más de 200.000 peruanos como consecuencia del mal manejo de esta llamada pandemia, ¿no? Recordemos escenas desgarradoras de una señora que va llorando detrás de él en Arequipa y Vizcarra se escapa, ¿no?, como se escapan todos estos miserables. Entonces él se va y nos sigue engañando que ya vienen las vacunas, que ya está negociando, ¿no? Y mientras tanto se hace un experimento que también es muy raro, no se sabe qué hay detrás porque los contratos no se conocen, ni cuánto se pagó, ni nada de eso. Se hace un experimento en el Perú para vacunar a la gente con la famosa vacuna china de Sinopharm. Y ese experimento se prueba en mucha gente la vacuna, a unos placebo, otras vacunas, etc. Y en medio de este momento tan crítico, Vizcarra también aprovecha y se vacuna. Hay una lista de vacunados que después nunca se supo quiénes eran, lo cual es con todo lo que está pasando ahora parece una cosa menor, pero es un delito, es un engaño, una falta ética y moral muy grave que un presidente engañe así a la población y saque un provecho para él y para su familia. Entonces, ese es Vizcarra, que tuvo su momento más grande y más importante cuando cerró el Congreso. Estábamos hablando del Congreso antes y cómo lo van desprestigiando, pero él cerró el Congreso y fue algo realmente sorprendente que el Tribunal Constitucional lo avaló, porque es un Tribunal Constitucional también controlado por él, ¿no? Entonces, el cierre del Congreso realmente es un golpe de Estado. Ese golpe de Estado que se perpetró en septiembre del año 19 para impedir, miren cómo todo va de la mano, para impedir que se elija el nuevo Tribunal Constitucional. Ese día se estaba empezando a elegir y se apareció Salvador del Solar. Salvador del Solar, que era el primer ministro y que también es tremendo caviar, se apareció en el Congreso y yo puedo contar esto de primera mano porque yo estuve ese día en el Congreso, ¿no? Para entrar al hemiciclo hay varias puertas, pero del Solar fue por la única que estaba cerrada. Esto es tal cual lo comento. Había varias puertas por las cuales circulaban asesores, funcionarios, congresistas, todas abiertas, pero seguramente coordinado con gente de adentro, porque recordemos que Gino Costa, que estaba adentro del Congreso, es el que hace que hable Salvador del Solar, probablemente coordinado con alguno de estos caviares. Cierran una puerta y él va a entrar justamente por la única puerta que está cerrada. Entonces patea la puerta, forcejea y dice que no lo quieren dejar entrar. Todo esto como un show para las cámaras, no en vano es actor. Entonces, finalmente cuando entra al Congreso, es aplaudido por una parte del Congreso y lo que hace es plantear una cuestión de confianza. Plantear una cuestión de confianza que les va a permitir que esa misma tarde Vizcarra diga que él entiende que se le ha negado la confianza fácticamente. Figura que no existe en la Constitución, porque ese mismo día el Congreso votó a darle la confianza. Pero él no aceptó esto y dijo que en los hechos, se podía leer en los hechos que la confianza había sido negada y dio un golpe de Estado.
¿no? Y ahí se fortaleció mucho más en el gobierno. Y vino pues todo este periodo terrible de corrupción y de cosas que ya sabemos sobre Vizcarra, vino todo el tema que hemos hablado de las vacunas, vino las contrataciones por debajo de la mesa, los negociados, ¿no? Cuando ya empezamos a tocar fondos, cuando aparecen personajes como el famoso Richard Swing, ¿no? que era contratado el Ministerio de Cultura para hacer ahí sus payasadas y por lo cual se le pagaba un dineral, ¿no? En varias cuotas, y que terminó esto ocasionando la caída y la complicación de varios ministros de Cultura que habían permitido estas cosas. El problema está en que se toman los ministerios como botines para beneficiar a los amigos del régimen y pasan estas cosas como están pasando también ahora. Ahora están pasando cosas peores también, pero bueno. Entonces, eso es lo que pasa con Vizcarra. Y luego de este golpe de Estado, él sigue armando un país a su medida, un país dentro de sus moldes, dentro de sus intereses, y convoca elecciones para el Congreso, pensando, también dentro de la misma lógica, que hasta el momento le había funcionado muy bien, que este nuevo Congreso iba a ser un Congreso a su medida, un Congreso que le iba a servir a él para gobernar y para levantar más aún su popularidad. Pero salen a la luz los escándalos de las vacunas, los escándalos de Richard Swing, y ya sabemos todo lo que pasa. Y para sorpresa, tanto de Vizcarra como de todos los demás, sucede algo que no estaba en los radares políticos muy claro. Y es que este Congreso, que el propio Vizcarra había creado a su imagen y semejanza, entre comillas, termina por vacarlo. La vacancia de Vizcarra, él sale en la noche en Palacio de Gobierno a reconocer que ha sido vacado, ahí tenemos la imagen, y bueno, se va. Entonces, tendrá que afrontar a la justicia una serie de aspectos que curiosamente están ahí todavía paralizados, y asume la presidencia como correspondía Manuel Merino. Hay que decir algo importante en esto. El cuento que nos vende la izquierda siempre es que Merino es un golpista que quería tomar el poder. No, no es ningún golpista. Él era el presidente del Congreso un año antes. Durante un año ha sido presidente del Congreso y nadie hablaba de vacancia en ese momento. Y como presidente del Congreso, Merino no cometió ninguna infracción, ni ningún error, ni cosa parecida. Pero de pronto, cuando se da la vacancia, le toca constitucionalmente asumir la presidencia. Recordemos que Vizcarra no tenía un vicepresidente por la renuncia de Mecha Arauz, ¿no? que se mantuvo siempre al margen del gobierno de Vizcarra y que también fue maltratada, bueno, pero ahí hay una serie de aspectos que ya no podemos mencionar todo en un programa, ¿no? Entonces, Merino asume la presidencia de manera constitucional, como encargado de la presidencia por ser presidente del Congreso de la República, cargo que ocupaba un año antes. Es decir, no es que hayan urdido esto a última hora en el Congreso para colocar a Merino como presidente, sino que le correspondía y así fue. Entonces Merino arma un gabinete interesante, un gabinete que lo preside Antero Flores Arauz, que es un hombre intachable, con una trayectoria política limpia, ¿no? Y convocan a una serie de ministros, que ya los quisiéramos tener ahora, ¿no? En un 99% era gente con una trayectoria excelente, sin problemas legales y que tenían una experiencia importante para cada uno de los cargos que ocupaban. Pero a la izquierda no le gusta esto. No les gusta esto porque ven que se les va de las manos el poder, ven que hay un gabinete que ellos califican como derechista por la presencia de Antero Flores Arauz y varios de los ministros, ¿no? Y entonces le bajan el dedo y dicen esto no puede ser, e inventan una serie de conceptos, ¿no? Inventan la idea de que esto ha sido un golpe. La palabra golpe se ha devaluado en el Perú. Ahora cualquier cosa es golpe, cualquier cosa es golpismo, ¿no? Eso le encanta a los rojos. Terminan diciendo golpista a cualquiera que defiende la Constitución y las leyes y que, por ejemplo, promueve la vacancia
de alguien tan cuestionado como Castillo, ¿no? Pero en ese momento lo que pasó con Merino fue algo que en algún momento hay que analizar sociológicamente y políticamente y llegar a conclusiones de cómo pudo pasar algo así en el Perú. En el siguiente bloque vamos a seguir comentando este tema. Estamos de vuelta y vamos a seguir haciendo este recorrido en la historia reciente de la política peruana. Comentábamos que Merino asumió la presidencia porque es lo que correspondía y sin que haya ningún motivo, empieza una conspiración, ¿no? La conspiración de los caviares para tumbarlo. Y en esto participan los medios de comunicación, empiezan las marchas, ¿no? Merino no me representa. ¿Y por qué no? ¿No? Si Merino llega a la presidencia de acuerdo al mandato constitucional, ¿no? Él tenía que ocupar la presidencia porque era el presidente del Congreso. Entonces empieza toda esta farsa de la generación del Bicentenario, la generación equivocada, empiezan a salir a la calle y la gente es azuzada por los medios de comunicación y por los políticos caviares y se empieza a decir 24 horas al día en los medios que la gente está en la calle, que la gente está marchando, ¿no? Al principio eran poquísimas personas, pero esta campaña está tan bien montada, esta campaña mediática y política, que de pronto empieza a haber más gente y pasan cosas que no hay que perder de vista. Esta marcha ha sido financiada por alguien, que algún día se sabrá quién fue. ¿Por qué ha sido financiada? Porque no era espontánea, todo estaba ya armado muy rápidamente y los manifestantes tenían, por ejemplo, petardos y tenían pirotécnicos que lanzaban contra la policía y eso es muy caro, ¿no? Esos pirotécnicos que se lanzaron por cientos, hay imágenes que se ve todo el centro iluminado de pirotécnicos, no era que iban y tiraban una piedra como sucede a veces en las manifestaciones cuando hay enfrentamientos con la policía era atacada con armas caseras y con esos pirotécnicos de fabricación también artesanal, lo que hace evidente que esta marcha era parte de una conspiración financiada por alguien en la sombra, no sabemos quién. Pero esto concluye cuando hay 2 muertos en el escenario, 2 chicos llamados, uno Inti y el otro Brian, que también valgan verdades, yo siempre pienso que han sido usados como carne de cañón por la izquierda. Eran 2 muchachos con prontuario delictivo, ¿no? Y que vaya a saber uno cómo llegaron a este lugar, porque obviamente si eran un par de jóvenes con problemas sociales, de adaptación a la sociedad y que habían cometido delitos, eran vendedores a menudo de drogas y qué sé yo, no tienen el perfil de aquel que va a protestar políticamente. Es raro, ¿no es cierto? Y también es raro que terminan muertos en una esquina en la que no hay cámaras, de una manera muy extraña, y entonces se convierten en los tótem, en la imagen de la protesta, que termina por generar tal indignación y tal desborde de violencia, que a los 5 días de gobierno Merino renuncia. Y acá vemos otra vez la mano invisible, esta que mueve todo este asunto de la izquierda caviar en el Congreso, ¿no? Cómo hay una presidenta del Congreso, se le saca, se quiere elegir a una nueva junta directiva, ¿no? En esta junta directiva se va negociando entre un partido y otro. En un momento casi termina como presidente del Congreso, lo que hubiera sido ya el acabose la señora Silva Santiesteban, pero todo muy bien manejado para que termine siendo presidente del Congreso nada menos que Sagasti, ¿no? Y ahí también se impide a unos a votar, a otros que ya habían votado así. O sea, es un manejo absolutamente antidemocrático. En realidad el verdadero golpismo y el verdadero golpista, si hubiera alguno, es Sagasti.
¿no? Porque él sí llega al gobierno, además llega con menos votos de los que se obtuvo para Merino, tiene menos legitimidad desde ese punto de vista, y en un acto absolutamente antidemocrático por el cual se tumba al gobierno de Merino, y entonces viene este señor con sus buenos modales, con su tono de profesor universitario que cita a Vallejo, ¿no? Y ahí ya empieza el problema mayor. De todo lo que hemos venido comentando, este problema ya es mucho más serio, ¿no? Es el caviar por excelencia, ¿no? Y que bueno, con él ya además sigue la pandemia, lo cual le da un escudo para mantenerse un poco al margen de las cámaras y poder gobernar, entre comillas, con cierta tranquilidad, ¿no? Y también ahí se descubre que el lagarto nos había engañado a todos, que no había comprado ni una vacuna, y es algo que abona más en su desprestigio. Pero Sagasti, el aparentemente moderado Sagasti, es y ha sido llamado por varios analistas como el Kerensky peruano, ¿no? El Kerensky era este líder ruso que era un moderado también, pero que es el que sirve como puerta de entrada para que los bolcheviques tomen el poder, para que el comunismo más radical se establezca en Rusia. Estamos hablando de hace más de un siglo. Pero entonces este Kerensky criollo, este Kerensky peruano, que es Sagasti, es la puerta de entrada para el comunismo más radical. El papel que él tiene en las elecciones es nefasto, ¿no? Recordemos cómo en la segunda vuelta, cuando había los problemas del fraude electoral y todo lo demás, y Sagasti incluso llamó a Mario Vargas Llosa. Eso no hay que olvidárselo. Sagasti llamó a Vargas Llosa para pedirle que influya en Keiko Fujimori y en los que estaban denunciando el fraude, para que ya dejen como ganador a Castillo. Y bueno, finalmente cumplió con su papel Sagasti y tenemos, sin ninguna duda, el peor gobierno de la historia del Perú, encabezados por este personaje, por el chotano Castillo, que es un tipo siniestro, ¿no? Es un tipo que, esto se sabe también, tiene vinculaciones con Sendero Luminoso, porque sus vinculaciones a través del Suteconare, cuando era dirigente del sindicato magisterial, son con el Movadef, y el Movadef es una de las máscaras que usa Sendero Luminoso, ¿no? Y cuando él hizo la famosa huelga magisterial que tomaron el Plaza San Martín por varios días y hasta semanas, trascendió y fue publicado en Perú 21 un documento que ponía en evidencia que esa huelga era financiada por el Movadef. Movadef con el cual los vínculos de Castillo son evidentes, ¿no? Y hace unos días Fernando Felan ha hecho una denuncia muy grave en el programa de Rafael Rey y Pepe Barba en Willax sobre que existiría un video de Castillo en el Braem con dirigentes de Sendero Luminoso y que ese video estaría en poder de Cerrón, con lo cual lo tiene chantajeado. Es que estamos gobernados por delincuentes. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Ahí los vemos, Cerrón y Castillo, son un par de delincuentes, uno de ellos ya condenado por corrupción, condenado, pero no está preso, que es Cerrón, y Castillo, que ya vemos pues todo lo que ha hecho y cómo está llevando el Perú al despeñadero, ¿no? Todo esto dentro de una mayor estructura que es la del Foro de Sao Paulo, que está detrás de todo esto, ¿no? Que está avanzando en la captura del poder en todo el continente para convertirnos en un gigantesco espacio controlado por el narcotráfico, por el comunismo y por la miseria, que es lo que hacen con los pueblos a los que esquilman y los llevan a vivir de esa forma, como viven en Venezuela, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Recordemos, y ahí tenemos un pequeño video para que lo recuerden bien, que el propio Castillo reconoció que él no estaba preparado para gobernar, que él no sabía gobernar. Vamos a verlo. Yo no fui preparado para ser presidente de la República. A mí nadie me entrenó. Ni siquiera en pleno, ya habiendo sido electo,
ni siquiera como han tenido los demás gobernantes, al menos horas o días de inducción. Ahí está. Quería unas horas o unos días de inducción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta persona, ¿no? Que se le ocurre lanzarse a la presidencia y no está preparado para eso. Y que estamos pagando las consecuencias, ¿no? Con ministros igual de incapaces que él, igualmente ministros que desconocen el manejo del Estado, el manejo de la cosa pública, ministros corruptos. Hay un gabinete tras otro, han sido conformados por terroristas, por asesinos, por salteadores, ladrones, gente con prontuario, ¿no? Y también funcionarios de niveles más bajos, ¿no? Y pareciera también que hay una especie de mafia detrás de Castillo, una mafia que él mismo ha armado, de chotanos, ¿no? Se ha revelado en los últimos días que como él no tiene control de los servicios de inteligencia, y lo tienen arrinconado porque los servicios de inteligencia los maneja Cerrón, él ha contratado ya algo así como 90 o 100 personas traídas desde Chota, que son sus ojos y oídos, y que los ha metido en diferentes cargos para los cuales no están definitivamente preparados. Estas personas están en direcciones generales, están como asesores en todos los organismos del Estado, y ellos son los que le dan información a Castillo, los que lo asesoran y los que le permiten mantenerse a flote, ¿no? Y claro que hay este manejo mafioso que tiene, aparte del Congreso comprado, y ya tienen al menos los 45, 46 votos que le va a impedir al Congreso hacer algo que es inevitable y que es de justicia, que es vacarlo para salvar al país. Solamente queda en este momento invocar a la unidad de la población, porque lo que no puede hacer el Congreso, porque tiene este impedimento de los niños y de los corruptos que apoyan al gobierno, el Congreso posiblemente, si no sale un video, una prueba muy contundente de corrupción o de vínculos de Castillo con el terrorismo, el Congreso no va a poderlo vacar. Pero ese tema está en manos del pueblo, el pueblo al cual tanto alude este gobierno, el pueblo que ya cansado de los desastres, del alza del costo de vida, del alza de todo, ¿no? Del gas, la gasolina, los alimentos, de la crisis que se viene, porque muy pronto no va a haber arroz, no va a haber leche, están destruyendo la industria de la leche también. Y ya, claro, lo que no ha hecho el Congreso lo tendrá que hacer la población, lo tendrá que hacer lo que les encanta, ¿no? A los caviares decir, la calle lo va a tumbar. Y va a salir huyendo, ¿no? Y seguramente acabará preso en algún momento Castillo. Ese es el destino triste que tienen estos corruptos y estos personajillos que llegan al poder para destruir las naciones como el Perú. Pero el Perú es más grande y el Perú va a sobrevivir, se los puedo asegurar. Ese es el tema al cual estamos llamados, es a impedir que destruyan a nuestro país. Ha sido un programa interesante para recordar un poco las cosas que nos ha tocado vivir en los últimos años, porque la memoria es algo muy importante. No hay que olvidarse las cosas, porque siempre una cosa lleva a la otra y hay que ver la secuencia de los hechos que nos han llevado a estar donde estamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, por BHTV, por La Abeja TV y por las redes de laabeja.p. Buenas noches.